Desde pequeña, Elisa siempre sintió que algo le faltaba. En su barrio, la pobreza era una sombra que cubría las vidas de todos los que allí vivían. La ciudad de Villaverde era un lugar donde las oportunidades parecían escasas y las esperanzas aún más. En cada rincón, las historias de aquellos que habían nacido en condiciones de miseria parecían repetirse una y otra vez: el alcoholismo, las peleas familiares, la violencia. Las generaciones pasaban, pero la pobreza seguía intacta, arraigada como un destino ineludible. Elisa creció en una casa humilde, en un vecindario donde los sueños se desvanecían antes de tomar forma. Su madre, Teresa, una mujer de ojos cansados y manos endurecidas por los años de trabajo duro, siempre le repetía que el mundo no era fácil. Las cosas no cambian. Elisa, tú también serás como nosotros. Esta es la vida que te toca, decía, mientras lavaba la ropa en una pequeña bañera de plástico o preparaba la comida en la vieja estufa de gas. El padre de Elisa, Juan, un hombre que nunca terminó la primaria y que pasaba la mayor parte de su tiempo sin rumbo fijo, sumido en la desesperanza, también reforzaba esa visión sombría de la vida. Lo mejor que puedes hacer, hija, es aprender a aceptar la realidad. No esperes milagros, le decía con voz grave, cuando ella preguntaba sobre el futuro o se atrevía a soñar con una vida diferente. Sin embargo, desde que tenía memoria, Elisa se sentía diferente. Mientras sus compañeros se conformaban con las limitaciones de su entorno, ella soñaba con algo más, algo mejor. A menudo, se sentaba frente a la ventana de su pequeña habitación, mirando el cielo infinito y preguntándose por qué debía ser así. Sabía que su familia no tenía dinero para lujos ni para una educación superior, pero se aferraba a la idea de que no todo estaba perdido, al menos, no para ella. Una tarde de verano, cuando Elisa tenía 11 años, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Fue una tarde como cualquier otra. Estaba en la escuela, escuchando las enseñanzas de la maestra Ana, una mujer que había llegado a Villaverde con la esperanza de hacer una diferencia, de enseñar a los niños a soñar y a creer en sí mismos. Aquella tarde, la maestra Ana les contó una historia que marcó un antes y un después en Elisa. Había una vez una joven que, a pesar de haber nacido en la pobreza, nunca dejó que eso definiera su vida. Ella soñaba con ser doctora, pero nadie le creyó, nadie pensaba que lo lograría. Pero ella se levantó cada vez que caía, estudió con dedicación y, con los años, logró entrar en la universidad. Terminó convirtiéndose en una gran doctora, no solo en su país, sino también fuera de él, ayudando a miles de personas. Esta joven se llamaba Mariana. Elisa quedó impresionada por la historia de Mariana. Nunca antes había escuchado algo tan inspirador. Esa noche, no pudo dormir. Pasó horas pensando en lo que le había dicho la maestra. Si ella pudo, yo también puedo. Se repitió una y otra vez, como un mantra. Aquella noche, Elisa tomó una decisión que cambiaría su destino. Decidió que no seguiría el mismo camino que sus padres. No se conformaría con la vida que la sociedad parecía haberle destinado. Ella iba a romper las cadenas. Con esa determinación, comenzó a estudiar como nunca antes. Sabía que la educación era su única salida, su única herramienta para escapar de la oscuridad de la pobreza. Cuando regresaba de la escuela, no se unía a los juegos de los demás niños del barrio, sino que se encerraba en su cuarto, rodeada de libros viejos y cuadernos desordenados. Leía, escribía, hacía ejercicios de matemáticas y, por supuesto, soñaba. A pesar de sus esfuerzos, Elisa no estuvo exenta de obstáculos. En su casa, sus padres no comprendían sus aspiraciones. Teresa, su madre, le decía constantemente: no te hagas ilusiones. Elisa, estás perdiendo el tiempo. La vida no es como en los libros. Pero Elisa se mantenía firme. Sabía que, para cambiar su destino, tendría que ser más fuerte que cualquier comentario negativo, que cualquier desafío. Elisa tenía la suerte de contar con el apoyo de algunos maestros que creyeron en ella. La maestra Ana, quien le había contado la historia de Mariana, se convirtió en una mentora para Elisa. Ana veía algo especial en la joven.
algo que no se encontraba fácilmente en los niños de Villaverde. Tú tienes un gran futuro, Elisa. No dejes que nada te detenga, le decía siempre. Con el tiempo, Elisa comenzó a destacar en la escuela. Sus calificaciones eran excelentes, y su dedicación a los estudios se convirtió en su carta de presentación. Pero no todo fue fácil. Había días en los que se sentía agotada, desmotivada, cuando veía a sus amigos salir a jugar mientras ella se quedaba en casa estudiando. Había días en los que el cansancio y las dudas la invadían, pero algo en su interior le decía que no debía rendirse. Años pasaron, y Elisa logró terminar la escuela secundaria con honores. El siguiente desafío era ingresar a la universidad, algo que parecía casi imposible para alguien de su origen. La familia de Elisa no podía costear su educación, y las becas eran limitadas. Pero, como siempre, Elisa no se dejó vencer. Aplicó a todas las becas posibles. Escribió cartas de motivación y se presentó a entrevistas con una convicción que deslumbró a quienes la escuchaban. Finalmente, después de meses de espera, Elisa recibió la noticia. Había sido aceptada en una universidad pública, con una beca completa. El esfuerzo y la perseverancia habían dado frutos. En ese momento, Elisa sintió que las cadenas que la habían mantenido atada durante tantos años comenzaban a deshacerse. Su vida universitaria no fue fácil. En un entorno donde muchos compañeros venían de familias con más recursos y privilegios, Elisa sintió el peso de la desigualdad, pero nunca dejó que eso la detuviera. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y acercarse a su sueño. Durante su tiempo en la universidad, Elisa se destacó no solo por sus calificaciones, sino por su capacidad para inspirar a otros. Ayudaba a sus compañeros a estudiar, organizaba grupos de trabajo y, sobre todo, compartía su historia, su lucha. Sabía que el verdadero éxito no solo consistía en alcanzar sus propios objetivos, sino en levantar a los demás mientras ascendía. Finalmente, después de años de sacrificios y trabajo duro, Elisa se graduó con honores. Se convirtió en un referente para su comunidad, una prueba viviente de que el esfuerzo, la educación y la resiliencia pueden romper las cadenas de la pobreza. Elisa regresó a Villaverde, pero no lo hizo para conformarse con lo que la vida le había dado, sino para cambiarla. Con su título en mano, comenzó a trabajar en programas educativos para los jóvenes de su barrio, impulsando el acceso a la educación y mostrando que el futuro no está determinado por las circunstancias de nacimiento, sino por la determinación y el esfuerzo personal. Años más tarde, Elisa se convirtió en un modelo a seguir no solo en Villaverde, sino en muchas otras comunidades. Su historia inspiró a miles de personas que, como ella, nacieron en la pobreza, pero nunca dejaron que esa realidad definiera su destino. Elisa demostró que, aunque las cadenas de la pobreza puedan ser duras y pesadas, con trabajo, sacrificio y una gran dosis de fe en uno mismo, es posible romperlas. Y así, Elisa se convirtió en la prueba viviente de que el sueño de una vida mejor no es solo una utopía, sino una realidad alcanzable para aquellos dispuestos a luchar por ella. Elisa sabía que su historia no era única, que muchas personas en su barrio habían vivido situaciones similares, pero a lo largo de los años comprendió que su lucha no solo era personal, sino colectiva. Con el tiempo, sus esfuerzos se transformaron en una causa mayor. Si bien logró escapar de la pobreza, nunca olvidó de dónde venía ni las dificultades que había tenido que enfrentar. Con la sabiduría que solo da la experiencia, comprendió que el verdadero cambio debía empezar desde dentro, pero que era necesario también transformar las estructuras que mantenían a tantos atrapados en la misma situación. Después de graduarse, Elisa se dedicó a trabajar en programas de inclusión social y educativa en Villaverde. Sabía que los jóvenes como ella necesitaban más que un modelo a seguir, necesitaban un sistema que les brindara las herramientas necesarias para triunfar. Los recursos limitados eran un obstáculo, pero Elisa también entendió que el apoyo emocional, el compromiso y la colaboración podían hacer la diferencia. En sus talleres, no solo les enseñaba matemáticas, ciencias y literatura, también les hablaba de sus propias vivencias, de cómo la determinación podía transformar la vida de una persona,
de cómo la fe en uno mismo y el poder de los sueños podían atravesar cualquier barrera, por dura que fuera. Era una forma de motivar a los demás, de inculcarles la idea de que, aunque el entorno pareciera ser un enemigo implacable, la lucha diaria podía producir resultados sorprendentes. Elisa, sin embargo, también tuvo que enfrentar críticas. Algunos en el barrio decían que se había alejado de las raíces, que había olvidado lo que realmente importaba. Ella ya no es de aquí, decían, ahora está en otro mundo, pero Elisa no se dejó desanimar. Sabía que su camino era único, que su capacidad para inspirar a otros era un regalo que debía seguir compartiendo. Con el paso de los años, los programas educativos que Elisa impulsó comenzaron a dar frutos. Muchos de los jóvenes de Villaverde, influenciados por su testimonio y su trabajo, lograron obtener becas para universidades, comenzar sus propios negocios o incluso viajar al extranjero en busca de oportunidades que antes les parecían inalcanzables. Elisa se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, un testamento de que el cambio verdadero no solo radica en el esfuerzo individual, sino en la creación de redes de apoyo que, a su vez, pueden cambiar una comunidad entera. Pero Elisa no dejó de mirar hacia adelante. Sabía que, aunque había logrado mucho, aún había más por hacer. A menudo, organizaba conferencias con otros líderes comunitarios, activistas sociales y expertos en educación para discutir nuevas formas de abordar los problemas estructurales que enfrentaban los barrios más pobres. Elisa entendió que, aunque la educación era la herramienta más poderosa, el acceso a la salud, la justicia social y la igualdad de oportunidades eran igualmente esenciales para transformar la vida de aquellos que, como ella, nacían en la pobreza. En una de sus charlas, Elisa expresó, no se trata solo de lo que yo logré, sino de lo que todos podemos lograr si nos unimos. Si cada uno de nosotros levanta a otro, la cadena de esperanza no se romperá nunca. El futuro de Villaverde está en nuestras manos. Y no hay obstáculo demasiado grande cuando trabajamos juntos. La historia de Elisa llegó a ser conocida más allá de su barrio, trascendiendo las fronteras de su ciudad y llegando a lugares donde la pobreza aún definía el destino de muchas personas. Fue invitada a diversas conferencias internacionales, compartiendo su experiencia y luchando por un mundo más justo. En cada escenario, su mensaje era el mismo: si yo pude, tú también puedes. Lo único que necesitas es creer en ti mismo y en el poder de tus sueños. A lo largo de su vida, Elisa recibió varios premios y distinciones por su labor en el ámbito social y educativo, pero ella nunca se vio a sí misma como una heroína. Siempre decía que el verdadero honor era ver cómo otras personas tomaban las riendas de su futuro, cómo su historia se convertía en una chispa que encendía los sueños de otros. Elisa sabía que, en algún momento, su trabajo en Villaverde podría ser completado, no porque las dificultades se hubieran superado, sino porque había creado las bases para un cambio generacional. Pero mientras tanto, cada vez que veía a uno de sus estudiantes logrando algo nuevo, cada vez que alguien del barrio rompía las barreras que antes los limitaban, Elisa sabía que su misión seguía vigente. La semilla del cambio, que ella misma había plantado, comenzaba a crecer, a expandirse y a florecer en nuevas formas de esperanza. En sus últimos años de trabajo, Elisa fundó una institución educativa dedicada a la formación de jóvenes de Villaverde y otros barrios marginados, donde no solo se enseñaban conocimientos académicos, sino también valores como la resiliencia, la solidaridad y la empatía. En su institución, la educación no solo era un medio para escapar de la pobreza, sino una herramienta para crear un futuro mejor para todos. Elisa murió siendo una mujer que había alcanzado mucho más que un sueño personal. Había cambiado una comunidad, había dado esperanza a miles de personas y había demostrado que, con esfuerzo y determinación, la pobreza no tenía por qué ser un destino. Años después de su muerte, su legado seguía vivo en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su vida y su trabajo. Villaverde, el lugar que una vez fue símbolo de desesperanza, ahora se erguía como un ejemplo de superación y transformación. Elisa, la niña que soñaba con un futuro mejor mirando al cielo, se había convertido en un faro de luz para muchos. Y así,
Su historia se convirtió en un testimonio eterno de que las cadenas de la pobreza pueden romperse, no solo con sueños, sino con acción, determinación y un corazón dispuesto a cambiar el mundo.